Pablo Yáñez de la CEPAL. Para moderar esta mesa de trabajo, cedo con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada María Eloísa Talavera, quien es secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Por favor, diputada. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Diputada Araceli, doctora Verónica Montes, bienvenida. Cuento con el inmenso placer de darles la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis y reflexión de la Semana Nacional de Seguridad Social 2018. Este evento es un evento que organiza la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Y en primer lugar, en este panel, como primer panel, tengo el placer de moderar este panel que se titula Seguridad Social y Desigualdad. En nuestro país todavía prevalecen relevantes brechas de desigualdad, cuyas manifestaciones complejas se expresan en ámbitos diversos, incluidos en el terreno de la seguridad y la protección social. Contamos con 3 expertos de gran nivel que nos ofrecerán diferentes visiones y dimensiones del impacto y las consecuencias de la seguridad en el acceso a los sistemas de seguridad y protección que tenemos en México. Esta mañana contamos con la ponencia de la doctora Verónica Montes de Oca, quien es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para este periodo 2017-2018. También nos ofrecerá una intervención el maestro Pablo Yáñez, quien actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Social de la CEPAL en México. Y por último, también participará nuestra compañera diputada y presidenta de la comisión, Araceli Damián González, quien nos acompaña en el presidio. Tendremos la presentación de cada uno de nuestros ponentes con una duración aproximadamente de 20 minutos y la primera intervención estará a cargo de la doctora Verónica Montes de Oca, quien es maestra en demografía y doctora en ciencias sociales, con especialidad en población por el Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria como coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en la UNAM, donde desarrolla diversas actividades académicas y culturales, con más de 30 dependencias universitarias. Ha sido elegida presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Ha publicado sobre el proceso de envejecimiento, la vejez y la condición de las personas mayores. Con mucho gusto ofrezco el uso de la voz a la doctora Montes de Oca. Sea usted bienvenida, doctora. Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación, el foro y sobre todo esta preocupación también consolidada que tiene nuestra presidenta de la Comisión de Seguridad Social de nuestra Cámara de Diputados. Voy a hablar de algo que me vino ahorita reflexionando en estos últimos años sobre la desigualdad justamente, sobre los procesos de exclusión, sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país en los últimos años. Y fundamentalmente, a lo mejor me voy a ir un poco rápido, quiero hacer el énfasis en la desigualdad de género. Fundamentalmente, hemos oído hace un momento una excelente mesa de inauguración y pensaba yo cómo necesitamos duplicar todo ese esfuerzo, duplicarlo, porque solamente la mitad de la población, si no es que mucho menos,
goza de estas cuestiones, de las que hablaron en el IMSS, en el ISSSTE, en las Fuerzas Armadas. Pero dentro de todas las personas que son excluidas en nuestro país de esta seguridad social, son las mujeres, y especialmente las mujeres indígenas, especialmente las mujeres ancianas, las que viven con mucho mayor dolor, crueldad, esta marginación y esta exclusión. Y vamos a ver en una breve presentación, quiero llevarlos un poquito a otros aspectos que también ha señalado ya CEPAL, que se ha trabajado en América Latina, que tienen mucho que ver con el envejecimiento, es cierto, pero también con un modelo económico que ha marginado a la población en el desarrollo. Y esa es un poquito la reflexión que quiero dejar en el auditorio. Si me va siguiendo usted, le agradezco mucho. Estas son algunas de mis colaboradoras en esta presentación. Y vamos a la siguiente, por favor. Ha habido, como ustedes saben, ya un contexto impresionante de transformación demográfica, económica, a nivel internacional y nacional, pero también fundamentalmente cultural. Tenemos muchísimo mayor información y hemos tenido que avanzar muchísimo en aspectos educativos. Hemos insertado en las discusiones, afortunadamente legislativas, políticas, económicas, la perspectiva de género, y también se ha hablado en esta mesa de inauguración con mucho rigor, con muchas tablas, con muchos saberes sobre el envejecimiento que vive nuestra población. Todavía por ahí sentí esa visión de verlo como un problema, pero el envejecimiento de nuestra población es la mayor meta que pueda lograr cualquier humanidad, cualquier grupo, cualquier población. Poder vencer la muerte, poder vencer la enfermedad y prolongar la vida. Pero no la hemos prolongado con disfrute, no la hemos prolongado con dignidad, no la hemos prolongado con derechos humanos. Y en esa lógica, si me permite la siguiente, hemos visto la transformación de esta pirámide mundial de la población y vemos cómo se transforma en el paso del tiempo. Estamos a muy pocos años de ver transformaciones muchísimo más fuertes, no solamente en los países desarrollados, sino fundamentalmente en los países en desarrollo. El caso de Asia ha llamado muchísimo la atención en todo el mundo y también, por supuesto, el caso de América Latina. Estados Unidos, Canadá, así como los países de Europa, son realmente, en términos literales, el viejo mundo. Es una población muy envejecida que vive de la migración. Pero hay presidentes que no se dan cuenta de eso. La migración es fundamental. La migración de la población puede enriquecer a los países que la expulsan como a los países que la traen, pero no lo han visto algunos presidentes todavía. Si me permiten la siguiente. Tenemos cada vez un mayor número de personas mayores, y lo voy a decir así, porque quiero tener una perspectiva de género en esta ponencia, personas mayores, hombres y mujeres. Ojo, no estoy diciendo adultos mayores, estoy diciendo personas mayores, porque en el proceso de envejecimiento hay una feminización del envejecimiento. Las mujeres tenemos una esperanza de vida más alta, mucho más alta que la de los hombres, en algunas zonas muy pronunciada. Esto se debe a muchos aspectos. Se debe al mayor riesgo que viven los hombres, a esa visión de masculinidad cada vez más arriesgada, pero también se debe a que hemos podido vencer muchos aspectos como la muerte materno-infantil, la muerte de las niñas en edades tempranas, violencia hacia las mujeres, pero que aún nos falta muchísimo más para avanzar y sobre todo para tener esta visión integral de la seguridad social. No solo pensando el envejecimiento y lo que diría Lagarde de pronto, el tsunami de la vejez y el envejecimiento, no es en esa lógica como estamos pensando esto. Estamos pensándolo como un gran desafío y del modelo de desarrollo. Un modelo que vaya acompañando a la población durante todo su curso de vida y lo acompañe hasta el último día de su existencia. En esa lógica, quiero que ustedes se lleven esta imagen de cómo está el mundo actualmente. Hay dos temas fundamentales para Naciones Unidas. El tema de la migración, sin duda, es un tema central. México lo vive todos los días, pero también el tema de envejecimiento. Y lo que vamos a ver es un tema de norte a sur, de sur a norte. Quiero que pensemos sobre esto,
porque muchos de los temas de la seguridad social, el tema de la remesa, por ejemplo, el tema de las pensiones, tiene mucho que ver, las transformaciones familiares, las familias transnacionales, tiene mucho que ver también con el tema del envejecimiento. La siguiente, por favor. Y lo que estamos viendo también durante todo este periodo es una absoluta, mucho mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pero no en forma equilibrada, tampoco con el trabajo en casa, con la reproducción cotidiana. Lo que estamos viendo, según las encuestas, es que cada vez las mujeres dormimos menos en comparación con los varones. Y lo que estamos viendo es que las mujeres, durante todo nuestro curso de vida, prolongamos muchísimas actividades hasta el cuidado en la vejez de otros miembros, de generaciones más jóvenes, en todo nuestro curso de vida. Entonces, lo que estamos viendo son serias y grandes transformaciones que no están reconocidas en el mercado y que no son reconocidas socialmente en México. Uno de los temas fundamentales también que tiene que ver, si me permites la siguiente, claro, es este descenso de la fecundidad, que cada vez, hace un momento lo mencionaron, efectivamente en las familias mexicanas no son las mismas. Si me permites la imagen siguiente, ahí está también mi familia y está también las familias de antaño y las familias de unos amigos. Las familias se transforman sin duda, las familias van tomando un número y generaciones, van convirtiéndose en familias vaina, familias de varias generaciones y de pocos miembros. Y esto tiene una implicación fundamental en la forma en cómo estamos distribuyendo los recursos en la población. También algo que es sumamente importante tiene que ver con que, si bien cada vez tienen menos hijos las familias, también lo cierto es que con la globalización las familias se dispersan en los territorios, buscando empleos. Insisto en esta intencionada forma de que el capitalismo está cada vez generando mayor plusvalor a costa de los vínculos, a costa de las familias, a costa de la población. La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo en nuestro país es una transformación muy fuerte de los hogares, pero además los hogares en México es una materia maleable que afortunadamente reacciona todavía ante la escasez, ante los desastres, ante el bienestar, y entonces se va transformando con el tiempo. Y esto es sumamente importante, porque lo que estamos, por ejemplo, presenciando en las estadísticas es que hay cada vez más número, un porcentaje mayor de hogares de personas mayores viviendo solas. Esto puede leerse de dos maneras. Uno, que hay cada vez una mayor autonomía de la vejez para poder decidir vivir sola, pero también quiere decir que hay cada vez más mujeres sin hijos, cada vez más mujeres sin pareja, cada vez situaciones diferentes en las estrategias familiares que se tienen que enfrentar. Los hombres, aquí por ejemplo en esta gráfica podemos ver que los hombres tienden más a volverse a casar que las mujeres. Las mujeres tienden más a vivir solas y a vivir sobre todo con otras generaciones en hogares ampliados. ¿Pero por qué sucede esto? Sucede porque las mujeres son sumamente importantes, incluso las mujeres en el último tramo de la vida son sumamente importantes en la reproducción social en los hogares. Es una fuerza interna que permite la salida de otras mujeres al mercado de trabajo, y esto es sustantivo. Pero vamos a ir un poquito más deprisa con esto. Si me quieres poner la perspectiva de género, esta mera. ¿Qué implica, qué intentamos dejar claro en esta presentación? Que el ser mujer tiene desventajas en nuestro país. Devela disparidades que no han podido ser transformadas por las estrategias, por las políticas, por las leyes. Que ser hombre o ser mujer en nuestro país y en el mundo hay un tramo de desigualdad muy importante que tenemos que tener presente. La perspectiva de género permite analizar, por una parte, qué actividades realizan las mujeres. Y no me voy a tomar seguramente tú lo vas a abordar muchísimo, porque la doctora Damián ha trabajado muchísimo esa temática. ¿Cómo impactan los regímenes de pensiones a los hombres y a las mujeres? Totalmente diferente. La desvinculación que tiene esta perspectiva en el marco de las leyes de la seguridad social y sobre todo los cálculos actuariales
que se llevan a cabo y que por desgracia no son ventajosos para las mujeres, sino muy por el contrario. La siguiente, por favor. Bajo esta perspectiva, lo que vamos a ver es que las condiciones precarias que tienen las mujeres en el mercado de trabajo se reproducen hasta la vejez, se continúan. Esas disparidades se mantienen y en algunos casos se agrandan. Y esto es fundamentalmente también por el carácter de la reproducción y el papel y los roles que no han sido compartidos y que a veces son exclusivamente impuestos en las mujeres. El tema del cuidado, de la reproducción de los hijos, la cuestión de la familia, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidar. Y nótese que estoy hablando no del cuidado solamente como una manera solidaria de atender a la gente que uno quiere, sino porque también implica un trabajo, es decir, puede ser contabilizado en el mercado de trabajo. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Vamos aquí. Esto es muy importante. Hay una absoluta insuficiencia en los sistemas sociales y económicos, especialmente por la distribución que hay entre el mercado formal y el mercado informal. En 1990 había 5 millones de personas con 60 años y más. Fíjese, 5 millones en 1990, o sea, antier. 4.1 millones de estos 5 millones no tenían pensión. Ahí, en 1990, está el momento crucial en donde comienzan las transformaciones de los sistemas de seguridad social en nuestro país. Hoy, ¿no?, podemos decir que solamente en 2013, 33.8% de las personas con 60 años y más tenían una pensión. Estamos hablando de que en la vejez, fundamentalmente las mujeres no cuentan con una pensión. ¿Y esto a qué se debe? Y seguramente, si me permiten la siguiente, y ojalá puedan alcanzar a ver, esto se debe justamente a que han tenido las mujeres en su curso de vida que conciliar el cuidado de sus hijos, la reproducción de la vida cotidiana, el ser esposa, con el mercado de trabajo. Sí, afortunadamente, tenemos mayor educación y podemos trabajar, pero no hemos podido aumentar los días, las horas en el día. No hemos podido aumentar nuestras horas de descanso. Y hemos tenido que sacrificar muchas veces nuestro ingreso, nuestras prestaciones, nuestra seguridad social, por cuidar lo que más amamos, que son nuestras familias, los miembros de nuestra familia. Pero eso tiene un costo, y es un costo que se ve claramente en la vejez. Quiero que vean ustedes el circulito de abajo. Entre los montos de las mujeres pensionadas, la mayoría de las mujeres tienen los más bajos montos. Esto es por sus actividades precarias en el mercado de trabajo. Pero la gráfica más impactante es la siguiente. Porque uno está pensando a nivel promedio, a nivel nacional, pero también hay una gran exclusión y hay una gran desigualdad en las entidades federativas. Cada una de estas barras que ustedes pueden alcanzar a ver es una entidad federativa. Las entidades con mayor precariedad y con mayor marginación, Oaxaca, Chiapas, son las que menos presencia de la seguridad social hay. Aquellas que tienen una tasa muchísimo más alta es Nuevo León, es Coahuila, es Sonora, es Baja California Sur. Y el promedio, como les dije hace rato, el porcentaje a nivel nacional es el 33.8%. Pero Chiapas solamente tiene el 13.6% de su población con 60 años y más pensionada. Hay una correlación directa entre el bienestar y la seguridad social, al menos en materia de pensiones. Pero a nivel nacional tenemos esta gran desigualdad también. Hombres y mujeres, pero también depende mucho de dónde tú residas, en dónde hayas vivido la mayor parte de tu vida. La siguiente, por favor, y si quieres nos saltamos 2 más. Aquí está. La desprotección social y la desigualdad de género se institucionalizan en el sistema de pensiones a partir de 4 factores vinculantes. La trayectoria laboral desigual o dispar, una mayor esperanza de vida de la población femenina, la oferta de empleos precarios, sin contrato, sin prestaciones ni seguridad social, y ocupaciones segregadas y feminizadas. Esto es,
La seguridad social, como bien dijeron hace un momento, no es solamente pensiones, no es solamente acceso a los servicios de salud, es vivienda, es educación, es transporte, es tener realmente la noción de seguridad. Esa es nuestra seguridad social. Poder protegernos mutuamente y tener instituciones que nos protejan, incluso en las situaciones más desventajosas que nos toque vivir. Pero fundamentalmente tenemos que pensar que hombres y mujeres no tenemos la misma seguridad social, por desgracia, y que nuestra participación y nuestro rol en la sociedad tiene implicaciones cuando y en cada momento de nuestra vida y sobre todo en la vejez. Entonces, si queremos transformar y multiplicar y duplicar nuestro sistema de seguridad social, tenemos que pensar también en las mujeres y tenemos que pensar en la desigualdad acumulada que implica ser mujer, afrodescendiente, que vive en Chiapas, que tiene una discapacidad. Tenemos que pensar de manera múltiple en las distintas situaciones de las mujeres. Con esto termino. Me tengo que disculpar, no podré quedarme a las preguntas y respuestas porque tengo otro compromiso después, pero espero haber podido contribuir un poquito a pensar esta seguridad social de una manera muchísimo más integral para la mayoría de la población. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su ponencia, doctora Montes de Oca. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas, nos hacen llegar sus formatos, por favor. Y a continuación presentamos al maestro Pablo Yáñez. Él es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, miembro de la Red Mundial por el Ingreso Básico y presidente de la Asociación Civil Ingreso Ciudadano Mexicano, AC. Actualmente es jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL en México y con gusto le cedemos la palabra al maestro Pablo Yáñez. Bienvenido. Bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, primero que nada agradezco la invitación a participar en este foro. Realmente lamento muchísimo no poderles acompañar directamente ahí en el recinto y pues me da además mucho gusto compartir la mesa con Verónica Montes de Oca y con Araceli Damián, dos buenas amigas y admiradas profesionales. Entonces, pues, gracias a estos avances tecnológicos poder actividad. A mí me gustaría recuperar algo que fue manejado de manera tangencial por Verónica, pero que creo que es el momento de recuperar una definición amplia de el concepto de seguridad social, que por lo demás, este concepto amplio no es ni de lejos ajeno a la trayectoria institucional que durante algunas décadas siguió México en esta perspectiva. En efecto, no se trata de reducir, pese a su enorme relevancia, la discusión sobre la seguridad social al tema de las pensiones y en particular de las pensiones de tipo contributivo. Más adelante me voy a referir a esto, sino pensar en una lógica de seguridad social y seguridad económica a lo largo de toda la vida. No se trata solo de garantizar un retiro y jubilación digna a las personas mayores, sino una existencia y vida digna a las personas, a todas las personas en todas las edades. Por cierto, así se titula uno de los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, la seguridad social no solo son pensiones contributivas, aunque es un tema que no hay que relativizar en su relevancia y su importancia.
Si nosotros vemos la trayectoria institucional de lo que es, sin lugar a dudas, la institución de seguridad social más importante de México, que es el Seguro Social. El Seguro Social nació con un modelo cual se llamaba el acceso a los servicios médicos con otro tipo de prestaciones y de seguridades. Y además la atención, el acceso a los servicios médicos entendidos como ciclo que va de la prevención hasta la rehabilitación, no únicamente la atención puntual de una emergencia, sino el control permanente de los padecimientos, del estado de salud de los derechohabientes, etc. Pero además, el modelo del Seguro Social en sus inicios implicaba la creación de lo que en su momento fue una red de guarderías. O sea, la seguridad social también estaba pensada en términos de la prestación de servicios y desarrollo de instituciones para la infancia. Es decir, los servicios de atención y cuidado infantil en el país son todavía muy, muy limitados. Están utilizando la terminología de Sting Andersen, básicamente descansan en el trabajo de las familias, y cuando decimos familias lo estamos diciendo las mujeres. Es un servicio no remunerado, familiarizado y prácticamente feminizado. Recordemos también que incluso en el concepto de seguridad social estaba la conceptualización de la prestación de servicios culturales y recreativos. Muchos recordaremos, por ejemplo, que durante mucho tiempo el Seguro Social tuvo la red de teatros más importante de México, o la creación de los centros vacacionales como Huastepec, La Trinitaria y otros, la Trinidad, perdón, en donde se incluía como parte del concepto de la seguridad social también el derecho a la cultura, el derecho a la recreación y el derecho al descanso. Yo creo que estos son elementos que no debemos olvidar, junto con una valoración muy alta del estudio y la investigación en materia de seguridad social. Recordemos que también dentro de este modelo se generaron los centros de convenciones para la realización de conferencias, seminarios, actividades. Ahí tenemos el Centro de Convenciones y de Conferencias Siglo XXI, y también se crearon unas instalaciones notables del Centro de Investigación sobre Seguridad Social, el CIS, que todavía está aquí en la zona de San Jerónimo. Entonces había, digámoslo así, una visión bastante holística, comprensiva, amplia, de lo que debe ser la seguridad social, no reducido solo a la prestación de servicios médicos puntuales o el acceso a las prestaciones derivadas fundamentalmente de las pensiones contributivas. Entonces, volver a discutir el modelo de seguridad social desde una perspectiva amplia, holística, recuperando lo mejor de la trayectoria institucional que México ha logrado construir a lo largo de estas décadas, es relevante para pensar y mar la seguridad social que podemos pensar hacia el futuro. En esto tenemos que partir de un diagnóstico que establece muy claramente que la promesa de universalización de este tipo de seguridad social ha sido una promesa incumplida. Es decir, lo que tenemos es un régimen de bienestar profundamente fragmentario, desigual en su acceso, beneficios, protecciones y seguridades, y en donde se combinan altamente mercantilizadas con otras áreas que son de provisión pública, pero en algunos casos
con baja capacidad de, de cobertura. Inclusive tenemos por ejemplo, algunos estudiosos de los sistemas de regímenes de bienestar en América Latina han hablado de un universalismo estratificado. Es decir, pero las desigualdades en calidades, coberturas, profundidad que tienen este acceso, no solo entre quien accede por vía del mercado, todavía pequeña, quien accede por la vía de las instituciones públicas, bien sabemos que pues, existen diferencias al interior del sector público entre el tipo de coberturas que da el ISFAM, el tipo de coberturas que garantiza el ISSSTE, o las que garantiza el Seguro Social, o las que garantiza el seguro Popular. Entonces hay una desigualdad de acceso muy profunda. Disculpa, maestro Pablo. Si sí. pudieras repetir esta última parte, porque tuvimos problemas con la transmisión y no se comprendió del todo bien. Sí, como lo estaba yo entrenando nada más. Gracias. ¿Desde dónde hago el rewind? ¿Desde qué parte necesito que vuelva a comentarlo? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Desde la cuestión del universalismo. Ok, muy bien. Entonces, algunos han planteado que en sociedades como la mexicana lo que existe es un universalismo fragmentado, jerárquico y excluyente. Es decir, que hay acceso de alguna u otra manera a un porcentaje muy amplio de la población, por ejemplo, en el caso de la atención de servicios médicos, pero que estas diferenciales de acceso son muy profundos entre quienes tienen acceso al ISFAM, quienes tienen acceso a ISSSTE, quienes tienen acceso al IMSS, o quienes tienen acceso solo al Seguro Popular, o quienes tienen que hacer gastos de bolsillo muy, muy altos. Entonces, en ese sentido, hay una desigualdad muy profunda en la propia seguridad social que en realidad expresa las desigualdades de la estructura social y de la estructura económica del país. Por ejemplo, el tipo de inserción laboral que tú tengas en buena medida va a determinar el tipo de seguridad social al que vas a poder acceder. Ahí sí, mercado es destino. En la medida en que no estés incorporado en los sectores formales que otorgan una serie de beneficios explícitos, tu acceso a la seguridad social va a estar determinado de antemano por tu manera de insertarte en el mercado laboral. En ese sentido, podemos decir que las desigualdades estructurales de nuestras sociedades se expresan a su vez como desigualdades en el goce y acceso a la seguridad social. Y este es un tema particularmente delicado, porque la seguridad social debiera cumplir una función de nivelación y horizontalización social. Pero si las barreras de acceso y las modalidades de acceso son tan diferentes, un sistema fragmentado, jerárquico y excluyente, por definición, tiende a reproducir y a profundizar toda una serie de desigualdades. Construir, por ende, un sistema de seguridad social sobre la lógica de la universalidad, pero que ésta sea una universalidad que produzca igualdad sustantiva, parece uno de los retos más importantes. Ahora bien, todo régimen de bienestar está vinculado a un régimen de acumulación.
La estructura del bienestar está íntimamente relacionado con la estructura económica. Y los modelos de bienestar son modelos que tienen que irse adecuando y respondiendo a las transformaciones estructurales de la economía. Digamos que la inspiración del modelo de seguridad social formal más desarrollado en el caso de México, pues está basado en la idea fundamental de que la seguridad social se va a ampliar sobre la base de una creciente asalarización de la población, una creciente formalización de la actividad económica, y en el fondo está planteada su suerte sobre las posibilidades o no de un régimen económico que garantice el pleno empleo. Y de ahí se derivan una enorme cantidad de consecuencias. Por otro lado, el funcionamiento de la seguridad social tiene como contraparte la necesidad de una sociedad salarialmente fuerte. Si el financiamiento de la seguridad social se deriva fundamentalmente, en caso tripartita, de las contribuciones salariales, de las contribuciones patronales y de las aportaciones del Estado, en la medida en que la base y la masa salarial empieza a no crecer y a no desarrollarse conforme crece la población, pues la fuente de financiamiento natural de la seguridad social se va debilitando. Y esto a veces se quiere resolver sobre la base de hacer reformas paramétricas en donde elevas la tasa de contribución, pero el problema que tenemos es que la base de la contribución se ha venido erosionando por muy largo tiempo, derivado de periodos de bajo crecimiento económico, bajas remuneraciones, precarización de la contratación laboral, etc. Entonces, en ese sentido, conviene poner a discusión la necesidad de pensar la seguridad social vinculada a la seguridad económica, elemento que puede ser muy importante, y al mismo tiempo ver en qué debe estar vinculada a la naturaleza y evolución de los mercados laborales y en qué no. Si va con un esquema, déjenme decir, de tipo bismarckiano para pensar a futuro el desarrollo de la seguridad social, o tenemos que repensar, dadas las profundísimas transformaciones del mundo del empleo y la ocupación, los procesos de cambio demográfico, los procesos migratorios y algunas otras transformaciones de enorme importancia, como la incorporación de las mujeres al mercado laboral y otros fenómenos sociales a los que voy a referir, tipo de seguridad social debemos pensar hacia adelante. Ahora, tocando el tema de las pensiones contributivas y no contributivas, yo el otro día tenía una discusión de si en realidad debemos hablar de pensiones no contributivas. Es un debate que ahí hemos desarrollado, porque pareciera como que la gente no contribuye en absoluto para esas pensiones que está recibiendo. En realidad, esas pensiones se financian con todo, contribuye con ellos, ya sea por impuestos directos o por los impuestos indirectos. A ver, Creer que nadie maestro Pablo Yáñez, seguimos con problemas técnicos, disculpe. ¿Qué hacer? Yo creo que vamos a tener que interrumpir porque no estamos escuchando ya bien la última parte. Ustedes me dicen. Sí, yo lo que le pediría, maestro, es si tuviese usted la amabilidad de compartirnos la ponencia para compartirla con el auditorio, y a lo mejor pues le compartiríamos algunas preguntas hasta donde llevamos ahorita, porque no nos es posible continuar escuchando por los problemas
en la red. Gracias. Pues ni modo, yo los escucho muy bien, ¿eh? Pero, bueno, si quieren lo cortamos aquí. A ver. Posiblemente si cancelamos el video y nada más tenemos el audio en lo que sigue, posiblemente tengamos. Sí, ya lo cancelé. A ver si nos puedes hablar. Ah, ya no. Sí. Si puedes hablar, a ver. Sí, ¿me escuchan bien? Yo Te los oí- escucho perfectamente. Ya te oímos mejor, gracias. Pues si quieren continúo y digo muy brevemente las cosas que quería yo transmitirles. Sí, gracias, Pablo. Sí, primero que hay que pensar el modelo de seguridad social incorporando las profundas transformaciones que están dando en la estructura económica y la estructura social. En la estructura económica, las implicaciones de las profundísimas transformaciones en el mundo del empleo y la ocupación, el cambio demográfico, las migraciones, la búsqueda de las mujeres de una incorporación masiva a los mercados laborales. Hay que recordar que todavía hay una brecha de participación económica eh, muy grande, y la presencia de otra serie de riesgos sociales y de problemas sociales que generalmente no se menciona. Por ejemplo, hay una tendencia al incremento de las discapacidades en nuestras sociedades. Ahora, debemos preguntarnos si es posible pensar en la universalización de la seguridad social solo sobre la hipótesis de alcanzar en algún momento el pleno empleo estable, duradero y para mujeres y hombres, porque recordemos que se conoció como el periodo del pleno empleo, fue un periodo en el cual la ocupación era predominante y abrumadoramente predominante masculina. En ese sentido, no hemos conocido hasta ahora un periodo de pleno empleo de larga duración en donde se incorporen hombres y mujeres y en donde la brecha de participación laboral de unos y otros sea eliminada o sea mucho más pequeña. Tenemos también que tomar nota de que estamos en un momento bastante crítico. Primero, parece cada vez más clara la evidencia que la reforma de los sistemas de pensiones de hace 20, 25 años, pensiones contributivas con base en la capitalización individual, están mostrando alto costo, baja cobertura y pobre suficiencia. No deja de ser significativo que el país donde se originó en América Latina, pues actualmente tiene movimientos sociales muy fuertes impugnando el modelo de pensiones y es uno de los temas centrales en los debates y la vida política en Chile. Entonces, ahorita hay un debate sobre si efectivamente esta es la ruta o ahora. Pablo, A partir otra del vez año estamos teniendo 2015. aún problemas con eso. Yo creo que sí lo vamos a tener que cortar porque se va y Bueno, viene el sonido. Sí, pues una disculpa y pues muchas no, al gracias. contrario. Bueno, pues muchas gracias, maestro Pablo, por la participación hasta donde pudimos llevarla. Y bueno, les vamos a compartir la ponencia que tan amablemente nos iba a compartir el día de hoy. A continuación, Bueno, muchas les gracias. agradezco a ustedes. Gracias por todo.
a continuación vamos a presentar a la diputada Araceli Damián González, quien es profesora investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Actualmente se desempeña como presidenta de esta Comisión de Seguridad Social en San Lázaro, imparte el curso de Pobreza y Política Social en la maestría y doctorado del área de Estudios Urbanos y Ambientales. Ha sido profesora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en la Escuela de Política de la Universidad de Bristol, e investigadora visitante de la Escuela de Estudios de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester. Es doctora en Planeación con especialidad en Economía Urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Con gusto le cedo la palabra a la diputada Araceli Damián. Muchas gracias, diputada Talavera, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de reducir hasta donde me quede, porque finalmente ya vamos un poco atrasados. Yo quiero iniciar con esta idea de lo que significa la seguridad social en esta etapa del capitalismo, y quiero hablar de lo que ha ocurrido a partir de la globalización, en donde se da precisamente una estrategia, una alianza estratégica entre gobiernos y grupos de poder para reducir el costo de la fuerza de trabajo, que es uno de los principales objetivos. Esto incluye las contribuciones a la seguridad social y a los beneficios asociados a esta. La otra fue bajar el monto de los impuestos pagados sobre todo por el capital. La distribución de la riqueza ha estado, pues, en los últimos años muy a favor del capital, y esto se ha hecho en parte a que se redujeron el monto de estos. Se liberaron los bienes, ya lo saben, de los mercados de bienes y de capital, no así la migración laboral. Y esto es fundamental porque ahora tenemos que pensar en lo que significa la seguridad social en un mundo global, cuando en realidad la fuerza de trabajo está anclada y tiene barreras a la movilidad, que eso permitiría, por un lado, igualar salarios y por el otro lado, establecer mecanismos en donde empecemos a pensar en una seguridad social global. Esto también ha llevado la globalización a un quebranto de las instituciones que garantizaban la reproducción social a través de lo que se llamó el contrato laboral, el contrato social. Era un gran contrato en materia de la relación entre capital y trabajo, porque pensemos que la seguridad social a final de cuentas está inmersa en una lucha de clases en donde se trata de la apropiación de una parte de la riqueza. Entonces, esa parte de la riqueza sirve para proteger a los trabajadores de este mundo global de inestabilidad laboral, y ahora vivimos un grado de inestabilidad que no teníamos y que vivimos durante el siglo XVIII y XIX en comparación con lo que se logró en el siglo XX, a mediados del siglo XX, la segunda mitad de lo que se llamó los años dorados del capitalismo, en donde había una estabilidad tremenda laboral. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un mundo además en el que hay constantes crisis económicas y eso afecta los sistemas de seguridad social, pero lo que han hecho los organismos internacionales, por ejemplo, es recomendar políticas que dañan aún más los beneficios asociados a los trabajadores. Por ejemplo, se establecen con la crisis de 2008, que yo creo que todos los de aquí nos acordamos, que fue una crisis financiera que empezó en Estados Unidos con una cuestión de hipotecas chatarra, basura, que se iban vendiendo unas a otras y se hizo una burbuja financiera tremenda. Después de esta, lo que los organismos internacionales sugirieron para contrarrestar la crisis fue eliminar o reducir los subsidios tanto a la gasolina como a la agricultura y a los alimentos. Esto pega el ingreso de los trabajadores.
recortar los gastos en educación y salud y otras áreas del sector público. Hay una mayor racionalidad en los programas de focalización, o sea, tratar de llegar a los pobres de los más pobres para que no se nos mueran de hambre, pero nada más a ellos y a la clase media y a la clase trabajadora, pues dejar que salga por sus propios recursos. Y en 86 países de los 100 revisados se pedía que se revisaran tanto los sistemas pensionarios a la baja como los sistemas de salud, también recortando beneficios, en este caso 37 países, y se aumentara la flexibilidad laboral, que es uno de los temas que estamos ahorita en este momento en esta Cámara de Diputados a punto de empezar a discutir. También en la Cámara de Senadores está este proceso de la reforma laboral. Y también se pugnó por aumentar el impuesto al IVA, que va a los productos que consumimos. Y esto, por ejemplo, en nuestro país no tenemos IVA a alimentos y medicamentos. En otros países sí lo tienen, pero estos son de los impuestos más inequitativos, más desiguales y que afectan sobre todo a los pobres porque gastan desproporcionadamente en estos bienes. Todo esto hace que el proyecto de retiro digno para la clase trabajadora esté enfrentando fuertes restricciones, porque tenemos que, por ejemplo, nosotros ahora estamos como trabajadores ahorrando con la idea de que vamos a tener una forma, un derecho de asegurar nuestra sobrevivencia futura, nuestro reparto de la riqueza futura cuando ya no podamos trabajar. Pero para el capital aparece como un costo extraordinario y excesivo en muchos casos, que no le produce ganancia, pero sí lo responsabiliza de los que son aptos no aptos para trabajar. Entonces, estamos teniendo que este proyecto de un retiro digno de la clase trabajadora, pues ya se está restringiendo con todas las políticas neoliberales que se están imponiendo, como lo acabo de mencionar, recursos a los beneficios sociales. También hay una cuestión de la baja de las contribuciones patronales, se está buscando que haya una reducción. Por ejemplo, aquí en México hay una idea de que si pagan ciertos beneficios los empleadores a sus trabajadores en particular, entonces ya no paguen la seguridad social. Entonces son formas de ir rompiendo esta solidaridad y esta gran bolsa de la que hay beneficios para todos, ¿no? Y hay cada vez una, digamos, también lo que está poniendo en riesgo los sistemas de seguridad social es la creciente concentración del ingreso, que hace décadas no teníamos una situación, bueno, siglos, tan concentrada el ingreso, y una robotización que ya no se puede detener. Adelante. Supuestamente las políticas neoliberales tenían el objetivo de reducir la pobreza y mejorar el crecimiento económico y generar empleos. Esto no sucedió de la forma en como se esperaba y han aparecido otros problemas sociales de manera mucho más aguda, como la violencia, la corrupción, pérdida de valores. Y pongo aquí la pobreza urbana porque cuando se hicieron todas estas reformas nos dijeron que el problema fundamental era la pobreza rural. Sin embargo, lo que actualmente estamos viviendo es la pobreza urbana, porque cada día más personas viven en el medio urbano, cada día los pobres urbanos son mayoría y cada día viven peores condiciones de vida. La desigualdad se volvió un estilo de vida aceptable, algo deseable, que no vemos mal, y ahí tengo unos datos de concentración del ingreso, por ejemplo, del 20% de la población más rica frente al 20% más pobre, y en 1820 era de 3-1, o sea, por cada peso que tenían los más pobres, los más ricos tenían 3. Actualmente, en 2017, Oxfam calculó o estimó que 8 personas en el mundo tienen la riqueza equivalente a 3,000 millones de personas. O sea, pasamos de una desigualdad de 1 a 3, algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Es inimaginable. Adelante. El desempleo, con esta cuestión de, generado
en esta era postindustrial y la automatización. Tenemos que la época postindustrial, es decir, ahora que dejaron de ser las grandes fábricas, las generadoras de empleo y empezaron siéndolo las actividades de servicio y de comercio, ahí también se observó un deterioro de las condiciones laborales y de seguridad social, porque aquí no hay organización tan fuerte gremial como lo hubo en la época de los grandes sindicatos, de las grandes fábricas que tenían oportunidad de organizarse internamente. En los servicios generalmente están muy atomizados y es muy difícil la organización en los servicios y en el comercio, y lo que se generó fueron empleos con esta idea de flexibilizar lo laboral, que tenemos actividades que se llaman 24/7, que son 24 horas los 7 días de la semana, fuerza laboral que trabaja de día, de noche, unos van cambiando horarios, otros se va rompiendo la integración familiar, en fin, son trabajos mal pagados, aumento de la pobreza, también generan violencia porque hay una situación también de rompimiento de lazos familiares porque las madres, los padres no pueden estar, por ejemplo, con los niños, quedan abandonados, hay un problema muy fuerte y pues lo que ha hecho el Estado, más que ampliar la seguridad social o resolver estos problemas sociales, es gastar más en gastos alternativos para controlar esta situación, y entonces vemos que ha aumentado el gasto en prisión, en armamento, en cuerpos policíacos, en el ejército. Entonces, la respuesta es violencia más que generar condiciones favorables para los trabajadores. El trabajo femenino es la época en donde el trabajo femenino se ha vuelto la única manera de más o menos sobrevivir. Antes era precisamente este esquema de un solo proveedor. Actualmente estamos en la etapa del capitalismo en el que más personas contribuyen relativamente. O sea, antes era uno en el hogar o que era el proveedor y ahora son la esposa, los hijos, etcétera, etcétera. Hemos regresado a inicios del capitalismo en donde toda la familia tenía que trabajar para poder sobrevivir y mantenerse por arriba del agua. Y bueno, en este capitalismo, pues en realidad no es un problema de una escasez absoluta que no hayamos podido generar los alimentos ni los bienes necesarios para que todos podamos tener un mínimo aceptable, sino que hay una escasez relativa en lo que, pues lo que sucede es que se mantiene a la población en una condición de pobreza permanente, de inestabilidad permanente, y esto hace que cada vez sea más fácil, pues, contraer los beneficios asociados al trabajo. Y la otra es el avance tecnológico, que es en algo que tenemos que pensar. Estudios recientes, por ejemplo, de la Oxford Martin School, que es una de las instituciones más prestigiadas en el mundo, analizó que están en riesgo, imagínense, el 77% de los empleos de China, y en países como Argentina 65%, y en los países como de la OCDE al cual pertenecemos es el 57% de los empleos en los próximos 10, 15 años se van a perder por los procesos de robotización y la automatización. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí se rompe el vínculo ingreso, forma de sobrevivencia. O sea, estamos ante un mundo que no nada más es si generamos o no, es que vamos a tener menos posibilidades de generar los empleos necesarios, pero además, ¿cómo vamos a hacer que la gente sobreviva si estamos rompiendo el vínculo ingreso-trabajo? Bueno, ya está, aún con esta disminución del empleo relativo en el capitalismo, se mantiene, ¿verdad?, en este sistema la condición de obtener un empleo para acceder a la idea de la ciudadanía plena, que es decir, que tengamos derechos civiles, derechos políticos, pero además derechos económicos. Entonces, tenemos que romper este proceso, tenemos que buscar formas alternativas. Estamos viviendo una era en donde los viejos, que en ese caso ya entro yo,
de los de 50 años y más, si perdemos nuestro empleo, pues es prácticamente una sentencia al desempleo, una sentencia a la inestabilidad. No hay quien nos contrate, es casi inexistente, y la esperanza de vida llega, temo corregir un poco al director del ISSSTE, que decía que casi a los 80 años, y sobre todo para las mujeres. Adicionalmente, pues hay cambios de los arreglos familiares, que esa es otra de las cuestiones que tenemos que considerar. Ya no somos esas familias tradicionales, somos una sociedad en donde hay muchas mujeres solas, con hijos, hay parejas del mismo sexo, y todos ellos tienen que tener la seguridad social garantizada. Bueno, aquí tenemos entonces dificultades del modelo de la seguridad social, en donde se han reestructurado los sistemas de pensiones y jubilaciones, y que esta constituye quizás, dentro de las reformas neoliberales nos han hecho creer que únicamente tienen que ver con lo económico, con abrir los mercados, con dedicar nuestra actividad económica al intercambio, miren, ya son los 15 minutos, al intercambio internacional, etcétera, etcétera. Pero en realidad una de las piezas claves de las reformas estructurales fue la de las pensiones. Y aquí en México empezó en 1992 con la creación del SAR, 1997 con la reforma del IMSS y después 2007, 10 años después, con la reforma del ISSSTE. Bueno, tenemos ahí que esas reformas ya las conocemos: ampliación del número de años de trabajo, reducción de beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, América Latina llega tarde y además no ha podido consolidar un mercado formal, hay una informalidad tremenda, llega tarde a este sistema capitalista y nos mantenemos en esta situación de precariedad. Yo con mucho gusto comparto más adelante, si tuvieran alguna duda sobre los sistemas de pensiones, porque ya es más complejo de lo que ha sucedido y creo que me llevaría bastante tiempo en lo que resta de la ponencia, pero es precisamente en esta coyuntura que vivimos entre tener las cuentas individuales y tener los sistemas solidarios que se conocen de reparto, pero que en realidad son de capital social, de crear un gran capital social para todos. Entonces yo creo que tenemos que pensar que no han funcionado y no funcionan las cuentas individuales para lo que nos enfrentamos en el futuro, que el modelo de empleo tampoco se está rompiéndose los esquemas y las posibilidades de mantener esta forma de sobrevivencia de las familias, y por tanto tenemos que llegar a acuerdos, pero esos acuerdos no se trata que los trabajadores contribuyan más, también se trata de no permitir esa gran concentración de la riqueza en donde ahorita 8 personas tienen la mitad de la riqueza en el mundo, o que aquí en México, por ejemplo, 4 personas tienen alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en sus manos. Entonces, no se trata de un problema de que los trabajadores no aportan o se aportan, se trata de un problema que hay una concentración gigantesca de los ingresos y tenemos que llegar a un contrato social distinto que permita que la sociedad, que todas las personas, por el derecho de existir, puedan sobrevivir y tener una vida austera pero digna. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, diputada Damián. Si tienen algunas preguntas, les pido por favor a los asistentes del panel, si nos las pueden hacer llegar, por favor, vamos a responder las que vamos a responder. Gracias. Bueno, aquí están preguntando que qué estamos haciendo en la Cámara de Diputados en materia de la desigualdad en la seguridad social. La seguridad social, dice, es de todos, ¿cierto? Y la respuesta es no. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, híjole, es que hemos tenido varias iniciativas de ley
que han buscado mejorar las condiciones de seguridad social en nuestro país, y quiero decirlo, han venido de diversos partidos políticos, incluyendo el PAN, diputadas del PRI, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, pero sin embargo no han existido los consensos en el momento de las votaciones en la Comisión de Seguridad Social para aprobar todo aquello que beneficia a los trabajadores. Tenemos pues el ejemplo más claro que fue estuvimos a punto de aprobar, nos faltaron un voto, 2 votos en comisión, el derecho para que los hombres en el Seguro Social tengan derecho a guarderías, porque como está la ley del Seguro Social, solamente las mujeres trabajadoras tienen derecho, y el que los hombres no cuenten con este derecho, pues implica que se deja fuera a sus hijos de la oportunidad y se asume que las mujeres son las que tienen la responsabilidad de cuidarlo, y por eso no se les da ese derecho a las esposas de los trabajadores que puedan tener a sus hijos en guardería, pero el problema mayor es que son los niños los que quedan fuera del sistema de guarderías del IMSS, y son la mayoría de los niños, hijos de trabajadores, son hijos, la mayor parte de los asegurados son hombres en el IMSS, y entonces son la mayor segregación que hay y discriminación es en contra de la niñez. Fuera de eso no hemos podido avanzar en nada. A ver, no sé si haya otra, y creo que sí, sería todo. No, perdón, aquí. ¿Qué sucede con las inversiones que se han hecho sin consultar a los y las jubiladas? Supongo que son las inversiones que son de las Afores recientes. Pues pues para los jubilados y las jubiladas, son sobre todo los que estén por el sistema de cuentas individuales a quienes, digamos, afectaría en todo caso las inversiones del pensionista o de los afores en la infraestructura. A quienes afectan más son a los trabajadores todavía en activo que tienen sus ahorros en las cuentas individuales, que se utilizan precisamente para invertir. Y quiero decirles que pues también hemos presentado puntos de acuerdo para que se revisen pues la toma de decisión en materia de inversión que ha hecho, por ejemplo, el pensionista con lo de ICA, con otras empresas constructoras. También se va a pedir que se investigue las inversiones que se están haciendo en el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto, para ver, digamos, si cumplen con la normatividad. En la ley del sistema para el ahorro, efectivamente existe la posibilidad de que los ahorros de los trabajadores se inviertan en infraestructura. Aquí la cuestión es cómo se toman las decisiones, creo que es lo que se tendría que revisar. Y por el otro lado se tendría que prohibir inversiones en empresas que vienen quebrando, cosa que no está explícito en la ley, sino que dice que si hubo mala fe por parte de algunos funcionarios responsables o de las Afores, algún administrativo que hubiera mala fe o que haya actuado con dolo, y eso es muy difícil de comprobar. Entonces, pues vamos a seguir nosotros al pendiente de qué pasa con el ahorro de los trabajadores. Tenemos más preguntas, pero las estoy agrupando porque coinciden. Muchas preguntan, por ejemplo, pero lo acaba de responder la diputada Damián, ¿qué está sucediendo con el régimen de cuentas individuales? Y sobre el uso de las Afores, ¿no? De las inversiones. Okay. Y
Bueno, hay una ahora que dice que si pueden contar con las ponencias escritas del maestro Pablo Llanes y de la diputada, sí, las vamos a poner en el portal, supongo en el micrositio de la comisión, para que puedan acceder a ellas. Y hay otra pregunta, que si no procede el amparo del Colegio de Abogados a la promulgación de la reforma laboral, ¿se afectará la seguridad social? Bueno, yo los invito a que eso lo responda la siguiente mesa, porque son… el siguiente panel trata sobre el tema, ¿no? También hemos tratado de solucionar, es una de las preguntas sobre los conceptos 02 y 03, y una serie de previsiones múltiples que están perdiendo pues su valor. Pues también igual lo mismo, no hemos encontrado los consensos aquí en la Cámara para que eso se detenga, que se les resarza el poder adquisitivo que se han perdido en esos pagos, y que empiecen a aumentar o que se nivelen a lo que correspondería en términos del valor que han ido perdiendo. Y efectivamente tenemos, pues iniciamos con una mesa oficial en donde oímos algunos datos sobre pues lo bien que van las instituciones de seguridad social, pero creo que pues es una mesa plural, es lo que es la posición del gobierno, y nosotros tenemos una posición muy distinta que la vivimos día a día en la Comisión de Seguridad Social, con los problemas que nos llegan y nos piden solución, y hemos estado muy al pendiente de eso. Bien. Bueno, las otras preguntas se parecen en las temáticas. Creo que las respuestas de Araceli sí logran responderlas en su conjunto. Así que agradecemos mucho su participación y le damos paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Queremos agradecer a los tres panelistas, la diputada.